siempre se puede despertar. Esta conclusión de vida ocurrió ya hace algunos años. También dentro de esta te puedo decir que también ha sido demasiado importante para mí, ya que siento que a raíz de esto he podido dirigir mi camino o mi vida hacia las cosas que realmente quiero hacer en mi vida y no simplemente hacer las cosas porque tengo que hacerlas o hacer lo que me tocó. Personalmente me esfuerzo para que yo tenga la oportunidad de poder decir puedo hacer esto porque quiero y me gusta y no tanto por obligación. Bueno, en fin, comienzo un poco para explicar cómo fue este proceso. No sé si en algún punto de tu vida has estado en modo automático o si actualmente estés o si ya pasaste esa etapa, sea como sea. Igual puedes compartir tu experiencia del modo automático en los comentarios. Bueno, retomando en lo que estaba, recuerdo que verdaderamente mucho tiempo de mi vida lo viví de esa forma, debo de reconocerlo. Recuerdo mucho a dos amigas en la etapa que estudié enfermería, en el cual esa etapa estuve de los 15 a los 18 o 19 años aproximadamente. Esas dos amigos que para colmo se llamaban igual, o sea, Yasmín, me hablaban mucho de sus proyectos de vida, me hablaban mucho de cómo se veían a corto plazo, mediano y largo plazo, cómo se visualizaban, que si les gustaría formar una familia y demás cosas. Entonces yo suelo usar esto de referencia constantemente porque en ese momento no tenía idea alguna sobre mi vida. Honestamente te puedo decir que no sabía en absoluto qué quería hacer con mi vida, no sabía pues en, en resumen nada. Imagínate que no sé por qué decidí estudiar enfermería. Simplemente recuerdo que cuando menos lo pensé ya estaba terminando la carrera, aunque debo de decirte que fue una de las mejores etapas de mi vida y también con un montón de aprendizajes. Pero como te menciono, estaba en modo automático, solo estaba fluyendo con la vida yendo hacia ningún lado. Me iba de fiesta, me encerraba en los videojuegos y en fin, usaba una serie de mecanismos bastante eficaces para evitar todo lo que me hiciera pensar sobre qué quería hacer, porque hay que reconocerlo. Muchas veces tener este tipo de pláticas con nosotros mismos es incómodo y hasta cierto punto preferimos evitarlo más no poder. Personalmente, te puedo decir que estar en el modo automático puede llegar a ser bastante difícil y más porque no te das cuenta de nada. Y en mi caso siento que no tenía nadie que me hubiera ayudado a cuestionar estas cosas sobre lo que quería hacer en el futuro. Siempre fui yo solo el que tuve que enfrentarme a las situaciones y superarlas. Por eso siento en parte que me he llevado un poco más de tiempo comenzar a hacer cosas o sacar conclusiones, porque literalmente todo ha corrido por mi cuenta. Pero siento que siempre he tratado de dar lo mejor de mí ante estas situaciones. Entonces, un día normal y corriente como cualquier otro día, en ese momento tenía 22 años aproximadamente, según recuerdo. Me comencé a cuestionar muchas cosas sobre mi vida, como por qué, como por ejemplo, si quería seguir dedicándome a la enfermería, si verdaderamente me sentía a gusto con la carrera, sobre si estaba progresando en la vida, sobre qué era lo siguiente a realizar. Y la verdad, mientras más le buscaba, pues más encontraba. Y me di cuenta dentro de todo este proceso de preguntas o cuestionamientos que duró algunas semanas que verdaderamente no me sentía realizado, feliz o tranquilo con mi vida. Me daba cuenta que, por ejemplo, en cuestión a mi profesión, que algunos compañeros y compañeras les preguntaban, oye, ¿a qué te dedicas? Y ellos inflaban el pecho, se erguían y hasta con un gusto y con cierto ego decían, soy enfermero o enfermera. Pero en mi caso yo no sentía eso, como que no me enorgullecía decir soy enfermero, ¿sabes? Verdaderamente es una gran profesión y le tengo mucho respeto porque sé lo complicada que es, pero la verdad nunca le pude dar el valor que siento que merecía la carrera y me di cuenta entre otras muchas cosas que no quería pasar gran parte de mi vida en un hospital viendo a personas morir, ya que me cuesta lidiar con eso. Y lo aclaro de una vez, es una opinión personal más no una realidad. Habrá quien pueda opinar otra cosa respecto al área de la salud, pero mi opinión es esa. Fue así como no solo en la parte referente a mi profesión, también en otros aspectos de mi vida como el familiar, yo como persona, en mi parte social y en general todo lo que involucra a uno como persona no andaba bien, la verdad. Y creo que todo se agravó cuando me di cuenta que a mis 22 años no sabía qué hacer con mi vida. Y algo que me generó mucho enojo, decepción y demás cosas fue que desperdicié varios años de mi vida haciendo nada literalmente. Desperdicié tiempo que no va a regresar y al ver que no estaba avanzando nada en la vida fue un sentimiento que de verdad me tumbó al suelo. Me sentía tan mal en ese momento que no encontraba salida. A su vez, también en este proceso que duró algunas semanas, también en cierto momento pude ponerle nombre a lo que me quería dedicar.
No sé si has pasado por esto, pero en mi caso nunca le pude poner nombre o sabía exactamente qué profesión no era o si estaba relacionada. Pero lo que sí te puedo decir es que veía programas deportivos y veía como los periodistas hacían como reportajes de algunos minutos sobre deportistas, sobre lugares y más. Y era lo que siempre me la pasaba viendo. Y por momentos decía, yo quiero ser el que entrevista, yo quiero ser ese que conoce lugares, culturas y explica el lugar al que van. Yo quisiera ser ese que mandan al Mundial de Fútbol a conocer la cultura y generar reportajes sobre ellos. Fue ahí donde por primera vez dije que quiero estudiar periodismo deportivo. Y fue una sensación padre el poder saber que por fin después de tanto tiempo que no supe a qué dedicarme, lo encontré. Y siento que esa parte fue cuando verdaderamente comenzó mi despertar. Fue cuando sentía como una rabia y un calor por dentro de empezar a hacer cosas que me encaminaran a eso. Y a la par, en un grupo juvenil, como les he mencionado que duré algún tiempo, en aquel momento estábamos viendo temática acerca del proyecto de vida. Entonces se puede decir que comencé en un momento donde había personas que me podían asesorar y me podían guiar en este proceso sobre estructurar cómo eran sus proyectos y cosas similares. Además que geográficamente pertenecíamos a Morelia y en esta parte durante el año había asambleas que trataban de temas similares, por lo que no me fue tan difícil llevar el proceso, porque honestamente había personas de mi edad con las que podía hablar y me podían asesorar, o sea que ese aspecto fue un poco más sencillo. Algo que quiero mencionar es que tal vez depende mucho de la edad que veas el video, porque yo a mis 22 años, que fue cuando ocurrió este proceso de cuestionamiento y demás, pero puede pasar que tengas a lo mejor 30 años o 18 o más y está bien, no hay problema, cada persona tiene su tiempo. Retomando un poco de la historia, una vez que sabía qué me quería dedicar o qué hacer y una vez teniendo personas que me orientaran acerca de cómo crear mi proyecto de vida, fue cuando comenzó esta travesía de comenzar a hacer cosas las cuales me llevaran a poder cumplir ese sueño o ciertos objetivos. Pero no pasó mucho tiempo cuando pues al ver el contexto en el que estaba y mi situación me di cuenta que no podría estudiar la carrera que tanto anhelaba. Eso que me tomó tanto tiempo encontrar, veía que no era una opción real. Busqué todas las formas posibles, pero de un momento a otro me despedí de poder estudiar periodismo deportivo. La verdad siento que fue un momento complicado y todo ese impulso y shock energético que sentí se apagó en un instante. No sé si fui muy pesimista, pero al no tener apoyo de mis papás porque estaban recién divorciados y en un circo, y es un circo que todo eso del divorcio, sumado a que vivo en un municipio de Guanajuato en el cual no tendría la posibilidad de buscar un trabajo porque el periodismo deportivo se centra en la Ciudad de México y verdaderamente en las demás ciudades pues es muy poca la oportunidad de trabajo. Además que estaba la pandemia de COVID a todo lo que daba, pues honestamente se cerraron todas las puertas. Recuerdo que en una universidad de Puebla llamada BUAP había la licenciatura en línea, pero la misma pandemia hizo que la cancelaran hasta nuevo aviso. Entonces, lo que pasó de ser ya encontré a lo que me quiero dedicar, me gustaría por X o por Y, viendo las posibilidades, investigando y demás, pasó a ser un no es posible. Fíjate que una vez uno de mis mejores amigos llamado Dani, en una salida típica y como siempre al calor de una cervecita y de estar pasándola muy a gusto, comenzamos a filosofar un poco, como dirían por ahí, ¿verdad? Y de repente Dani me dice la siguiente pregunta. Oye, ¿qué actividad, trabajo o profesión harías por el simple hecho del amor al arte? O sea que no importara cuánto te pagaran y solo lo hicieras por gusto. Entonces yo respondí, ¿sabe qué, amigo? Lo que me gustaría sería el periodismo deportivo y completamente diciéndole que yo sería muy feliz en el caso hipotético que me dijeran, te vas a ir 2 meses a cubrir unos Juegos Olímpicos o un Mundial por 2 meses, o ir a África a generar documentales de animales en estado natural, o mostrar la historia de personas diferentes, de diferentes culturas a la nuestra. Sería algo que no tendría problema y con gusto lo haría, que incluso si no me pagaran y me fuera solo por vivir la experiencia, estaría completamente dispuesto a hacerlo porque es algo que me gusta mucho y me hace sentir lleno. Fue así como en esa plática me ayudó a entender que no solo hay una forma de hacer las cosas, como que tal vez las cosas tienen distintas formas de hacerse y que por distintos puentes y caminos se puede llegar al mismo resultado. También debo admitir que sí tuve mucha cruda moral porque siento que perdí mucho tiempo para darme cuenta de esto. No sé si a ti te pase esto, pero comienzas a ver en redes sociales o por amigos, ves a personas de tu edad que les está yendo muy bien en la vida o que desde siempre supieron a qué dedicarse y edades muy jóvenes.
se están superando y a lo mejor yo me di cuenta a mis 22 y no es que esté viejo, pero al ver estos estímulos en redes sociales en ocasiones genera una presión muy constante, pero también esto terminó por decir que no es bueno compararse con los demás en ningún aspecto. Cada quien tenemos nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestro tiempo. Pero, ¿qué puedo concluir de todo esto? Pienso que más allá de la edad, de las situaciones, del contexto o demás cosas, una vez que logremos despertar de ese modo automático que es tan duro, iremos por buen camino. Y creo que lo importante de todo esto es poder salir de ello. Y uno como persona puede tener la facultad de buscar hacer las cosas que sucedan, como bien lo dije. Hace unos momentos, no hay un único camino para hacer las cosas. Hay gran variedad de formas con las cuales podemos llegar a hacer lo que nos apasiona. El mejor ejemplo que te puedo poner es este proyecto. Es uno de esos caminos que decidí tomar para llegar a donde quiero. Pero que llegue o no y es otra historia. Pero pues aquí lo estamos con todo gusto intentando. También es muy frecuente que solemos saber qué queremos, pero otro problema que suele presentarse es cómo llegar ahí. De mi parte te puedo decir que te prepares, que te capacites, que te acerques a personas que te puedan apoyar. Habla con personas que hayan logrado cosas que más o menos quieres tú, porque si algo te aseguro es que con las personas en cuestión a conocimientos, cuando pasa este despertar, lo más probable es que no sea suficiente para llegar a donde queremos. Por ahí vas a comenzar a ver una subida, porque no será fácil, habrá que mejorar en muchos aspectos, pero si de verdad tuviste tu despertar y estás dispuesto a llegar a donde quieres, créeme que todo lo que pueda venir más adelante lo verás como un reto más. Si no has tenido tu despertar, espero este video te pueda ayudar a tenerlo. Y si ya tuviste tu despertar, cuéntame cómo ha sido tu experiencia y juntos pues podemos ayudar a más personas a la que lo tengan. Para finalizar te digo, siempre se puede despertar y siempre será el momento correcto, no importa la edad, el lugar o el qué, pero apúrate porque cuando nos caiga la tierra encima o nos haya consumido el fuego ya habrá sido tarde. Cuídate mucho y gracias por darte el tiempo. Nos escuchamos pronto y recuerda, siempre se puede despertar. Ayudarías mucho al proyecto suscribiéndote al canal, compartiendo, dando like y siguiéndome en redes sociales. Y también si te identificas con alguna de las historias, comparte la tuya en los comentarios. Gracias.